Y lo que siguen son precisamente las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos sacar de toda esta nutrida plática que tuvimos? Y para hacer esto tenemos a nuestra muy querida Claudia Maldonado, que se está despidiendo aquí del panel. Claudia Maldonado, seguramente todos la tienen perfectamente ubicada, figura clave de esta semana de la evaluación. Ella es licenciada en Administración Pública por el Colegio de México, maestra en Asuntos Públicos por la Universidad de Princeton y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Es especialista en evaluación de políticas públicas, política social y política comparada. Es coordinadora general del Centro CLIR para América Latina y profesora investigadora de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha colaborado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, con las Secretarías de Desarrollo Social, Gobernación, Hacienda, el Programa Prospera, la Asociación Estadounidense de Ciencia Política, la OCDE, y otras organizaciones. Entonces, sin más preámbulo, te doy la palabra. No sé cómo te sientas más cómoda, si prefieras moverte o... ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Me da muchísimo gusto acompañarlos el día de hoy. Y yo sé que ya soy el último obstáculo entre ustedes y la hora de la comida, así que trataré de ser breve, pero no lo prometo. Y no lo prometo porque estoy muy entusiasmada por ver lo que ha surgido de la Semana de Evaluación, la celebración del Año Internacional de la Evaluación en México, y descubrir en este evento estelar de ACEVAL, en la capacidad de convocatoria, en el impecable cuidado que tuvieron en la organización, en la pertinencia, en la importancia de los debates que se han desarrollado este día, ver que hay una organización, parafraseando a Pablo, parafraseando a Reyes Heroles. Veo en ACEVAL a un grupo de evaluadores que tienen cabeza, corazón y coraje. Y esa es una energía y un espacio muy necesario en quienes pensamos que la evaluación es un instrumento importantísimo para la democracia, es un instrumento intrínsecamente complicado, frágil, político, controversial y que necesita muchos espacios y muchos aliados. Esta era la lógica inicial de desde CLIR, desde Coneval, Amexid y la Secretaría de Hacienda, para traer la antorcha del Año Internacional de la Evaluación a México y generar este espacio de discusión que fuera realmente plural, abierto, con sentido crítico, con compromiso. Así que lo que primero que quiero hacer es felicitarlos muchísimo. La capacidad de convocatoria habla por sí misma, la calidad de las participaciones el día de hoy habla también por sí misma, y yo creo que para quienes estamos en esta comunidad de práctica que es incipiente y que empieza a dar sus primeros pasos, esta es una gran señal, y yo quiero de verdad felicitarlos a todos por este magnífico trabajo. Por eso estoy muy contenta y muy entusiasmada porque como ustedes saben, muchas de las cosas que se han materializado en materia de evaluación en México y en materia de formación de esta comunidad de práctica, hace solo algunos años eran impensables, ¿no? También tiendo a cerrar un poco con optimismo. Creo que hay muchos desafíos, hay muchos problemas pendientes, pero que vamos en la dirección correcta, no sé si al ritmo necesario, pero sí al menos en la dirección correcta, así es que muchas felicidades. Voy a hacer unos muy breves comentarios de algunas de las discusiones. Insisto, creo que los puntos que se tocaron aquí el día de hoy son clave. Me pareció un acierto muy importante porque a veces nos perdemos perdemos el sentido del bosque por estar preocupados por el árbol, que se abriera con esta magnífica contribución de Dante Avaro sobre la calidad de la democracia. Porque finalmente lo que está en el fondo de todas estas discusiones es una preocupación de un talante profundamente democrático. Lo dijo Pablo también. El enfoque de política pública y el sentido de la evaluación es profundamente democrático, abierto, pluralista. ¿Qué queremos? Fortalecer la calidad de la democracia, que sus productos, sus procesos, sus políticas y sobre todo sus resultados sean de mejor calidad para la ciudadanía, que es lo que está al final, al principio y al final de los procesos de desarrollo. En ese marco creo que tiene mucho sentido pensar a la evaluación como ese árbol que está en un bosque mucho más amplio, que tiene muchas aristas, que atraviesa barreras disciplinarias, barreras lingüísticas, que también se discutió en algún momento, y que requiere de una apropiación desde una lógica de redes. Y ahí yo creo que la discusión sobre el papel de las redes de evaluadores es muy importante en al menos dos sentidos. Sabemos que las sociedades que tienen sistemas de rendición de cuentas y sistemas pluralistas y, digamos, democracias con músculo pluralista y músculo de rendición de cuentas,
han estado acompañadas históricamente por la formación de asociaciones nacionales de evaluadores, que definen cuál es el ethos de la profesión, que definen un estándar reputacional, un sentido de responsabilidad pública, un compromiso con el rigor metodológico, con la discusión abierta, etcétera, etcétera. En el caso particular del propio Año Internacional de Evaluación, yo creo que algo que hay que destacar es que justamente en este momento se está revisando el papel de las redes en la formación de capacidades. Toda la agenda de desarrollo internacional está apostando muy fuerte a que es en las redes, en las comunidades de aprendizaje, en los mecanismos mucho más plurales y abiertos en los que está la esperanza de la formación de capacidades. Y la formación de capacidades es nuestra gran preocupación. Como señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es capacidades mucho más allá del saber evaluar. Es el saber ser evaluado, es el saber decirle la verdad al poder y saber planear con evaluación, planear la evaluación y encontrar cuál es el papel de este tipo de evidencia en el debate público, que tiene que ser abierto y tiene que ser democrático, ¿no? Que no es una preocupación estrictamente tecnocrática. Entonces, yo veo aquí una oportunidad y un riesgo, ¿no? Tanto para CEVAL como para cualquier esfuerzo de redes. Estuvimos en la propia semana de evaluación, hemos tenido participación muy activa de las redes. Este es un momento de la ola en la que grandes esfuerzos internacionales están apostando a la formación de redes como anclas para la formación de capacidades. Y eso es una oportunidad y es también un riesgo, porque tenemos que ser muy selectivos en cuál es el sentido de una organización, de una red, y cuáles son los límites de lo posible en ese marco. ¿Por qué? Porque las redes, lo sabemos de la literatura especializada, son frágiles casi por naturaleza. O sea, el problema no es crear una red, ¿no? Como decía Pablo, la diferencia entre la red y el enredo es que es muy fácil, y lo digo entre comillas, ¿no? Es relativamente fácil generar una red con gente entusiasta, comprometida, pero es muy difícil mantener una red, mantener su visión y tener una orientación a un objetivo muy claro. Las redes también, como la evaluación, son instrumentos para algo más. Entonces, el sentido de las redes no es que existan, el sentido de la evaluación no es que se hagan, es que queremos algo más. Y a veces, un poco en la ambición, en la creatividad, muchas redes y muchas iniciativas increíblemente ambiciosas han fracasado precisamente por no entender la vocación instrumental que tiene estos enormes esfuerzos, ¿no? Entonces yo sí también quiero destacar eso. Se habló esta mañana también sobre cuáles son los papeles de las redes. Y son muchos, depende para qué quieres una red. Y hay una discusión en el marco particular de evaluación que tiene que ver con la generación de una masa crítica de profesionales, que tiene que ver con la consolidación de un mercado de evaluadores, que tiene que ver con la profesionalización, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la transmisión de un ethos particular o incluso, y eso siempre ha sido controvertido, eso digamos es un debate abierto, con la incidencia, ¿no? Las redes de profesionales como activistas, defensores de la evaluación como un instrumento de transparencia, de eficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí la pregunta clave que tiene cualquier red, incluida la red de comunidad de práctica de aprendizaje de la que forma parte del Centro CLIR, es ¿para qué queremos este esfuerzo y cómo lo podemos canalizar mejor en este momento particular en el que hay un ímpetu pues muy venturoso, pero insisto, también riesgoso a que la evaluación se convierta en un fin en sí mismo y no un instrumento para algo más, a que la evaluación se convierta en el nicho de un grupo de expertos o en un pretexto para la tiranía de los expertos, que es contrario, como se señaló también hace un rato, a la lógica abierta de la política pública y de la democracia deliberativa, ¿no? A mí también, bueno, no sé, quizá dialogando un poco con Pablo, me preocupa menos que la evaluación sea un mercado, porque lo que me preocupa es que no sea un mercado competitivo, que no sea un mercado pluralista y que no sea un mercado meritocrático. ¿Qué quiero decir con esto? Para que los sistemas de evaluación y el uso de la evaluación funcionen, necesitamos fortalecer los mercados de evaluación, pero en esta lógica, rescatando la lógica instrumental de la evaluación. Entonces, el problema que tenemos en muchos países es que la evaluación es una compra pública y tiene todos los vicios y todos los problemas de una compra pública, y que el expertise tradicional del evaluador está muy concentrado,
en profesiones, está concentrado en regiones, y si me apuran, en instituciones académicas, ¿no? Como la institución académica a la que yo pertenezco, ¿no? Lo digo con toda franqueza. Ese es el grave problema de que se mercantilice en un sentido oligopólico la evaluación. Y en esa apertura del mercado, bajar barreras de entrada, socializar, invertir a la reputación de la calidad de las evaluaciones y la reputación del evaluador como un profesional transdisciplinario, ahí las asociaciones profesionales de evaluadores son importantísimas. En ese marco se ha discutido también en otras experiencias regionales si es el papel de una organización así certificar o no. Es un debate que ustedes van a tener que resolver. Tengo para mí que justo en el momento incipiente del desarrollo de los sistemas, lo último que queremos es cerrar el mercado. Lo primero que queremos es regar la plantita y echando a perder se aprende, ¿no? Y aprender evaluando, ir corrigiendo, reducir las asimetrías de información, aprender a distinguir, aunque haya un componente artesanal muy importante, también distinguimos la buena artesanía de la mala artesanía. Compartir parámetros, valores, estándares, principios, que sean abiertos, que sean inclusivos, pero que sí nos permitan promover la mejora en la calidad de las evaluaciones, la mejora en su potencial de incidencia y sobre todo su contribución muy pluralista y muy modesta a lo que es un debate democrático mucho más abierto. Ni la evaluación tiene el monopolio de la evidencia, ni la evidencia tiene el monopolio de la toma de decisiones, ni nadie podría afirmar que tiene la varita mágica para resolver los problemas públicos. Lo que sí representa la evaluación es una mejor apuesta para subirle el costo a los peores despropósitos, una mejor apuesta para enriquecer el debate público y una mejor apuesta para la eficacia, que regresa a la discusión con la que empezamos este conversatorio, ¿no? Lo que está en el fondo es la calidad y la supervivencia de las democracias y al final del camino el desarrollo humano. Y esas cosas sí importan, nos importan al ciudadano, al diputado, al legislador, al evaluador, al econometrista y al que no cree en la econometría. Ahí está el núcleo de nuestras preocupaciones instrumentales como evaluadores y como promotores de la evaluación. Entonces yo los invitaría a que nos quedáramos con todas estas discusiones de la responsabilidad que implica estar en un momento que es muy proclive para la evaluación, pero también muy riesgoso para dar saltos en el vacío, para perdernos quizá en el exceso de nuestras ambiciones o en la ilusión de que la evaluación tiene una incidencia lineal sobre el proceso de políticas públicas y que si eso no pasa, entonces es que la evaluación no sirve, porque esa es como la pesadilla del evaluador, ¿no? Que nunca tiene la incidencia que creímos que debía tener, pero el problema es que los marcos teóricos desde los que sacamos ese modelo de incidencia no son compatibles con la gobernanza democrática, ¿no? Y ahí, bueno, creo que todos debemos tener un poco claridad, modestia y también no perder el entusiasmo de que todo esto que se ha construido sí genera aprendizaje y sí genera transformaciones. No son ni tan rápidas, ni tan directas, ni tan sexys y emocionantes como nos gustaría como evaluadores, pero están ahí y están en la luz y creo que la experiencia mexicana de los últimos 15, 20 años abona al respecto. Hay muchas experiencias latinoamericanas, el caso brasileño, Chile, Colombia, por supuesto, en los que sí podemos hablar de mejoras palpables en la capacidad de generar resultados sociales derivados de un compromiso con la evaluación, con la crítica, con la mejora, con los ajustes. Yo creo que ahí me gustaría acabar con una nota optimista. Tenemos una gran oportunidad. Quiero nuevamente felicitar a todos los que están aquí, su paciencia, su compromiso por el tipo de comentarios, su conocimiento, pues su compromiso genuino, ¿no? El bien más escaso del mundo es el tiempo, aunque a veces uno piensa que es el presupuesto público, no. Y lo que vemos aquí es mucho tiempo invertido de mucha gente desde ACEBAN, desde la comunidad de práctica para que esto fuera posible y para que tuviéramos interlocutores de primera calidad y que salgamos todos, como decía Guillermo O'Donnell, un profesor a quien yo estimé muchísimo, que un seminario importante era aquel en el que uno salía un poco más confundido, pero también un poco más entusiasmado. ¿Por qué? Porque estos son debates abiertos. Por eso me gustó mucho la idea del conservatorio, conversatorio. No, el conservatorio es otra cosa, ¿no? Para la próxima hacen un conservatorio de evaluación, que es un diálogo continuo, que estamos aquí desde CLIR, desde las instituciones públicas, las redes internacionales, RELAC, REDLACME. No es un debate en el que van a entrar al que van a entrar solos, pero sí es un debate al que hay que entrar con mucho compromiso y con mucha esperanza que la evaluación sea un elemento de transformación de la cosa pública. Muchísimas gracias a todos, de verdad los felicito mucho por este evento y aprovecho para el comercial de que no ha acabado la semana de la evaluación. Mañana los esperamos
en el CIDE con algunas mesas especializadas en lo que conocemos que funciona y no funciona en educación y la ceremonia de cierre, y bueno, que sigan siendo parte de esta red informal muy comprometida que ya se ha armado a propósito de la Semana Mexicana de Evaluación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Te doy abrazo en nombre de ACEVAL, entonces, y te tenemos un regalito. Y de verdad muchísimas gracias a ti y al Centro CLIR, que nos ayudaron mucho para hacer posible esto.